Hay hombres que no necesitan levantar la voz para transformar el mundo. Hombres cuyo paso es silencioso, pero cuya huella atraviesa los siglos. En un tiempo en que la fe se confundía con el fervor y el anuncio con el ruido, San Lucas nos enseñó que también la contemplación es una forma de evangelizar. Que mirar con profundidad, escuchar con atención y escribir con amor son actos sagrados capaces de revelar el rostro de Dios. Antes de ser evangelista, Lucas fue médico. Un hombre formado en la ciencia, amante del detalle, estudioso de la naturaleza humana. Pero Dios, en su misteriosa pedagogía, tomó su mirada analítica y la convirtió en un instrumento de misericordia. Lo que antes era curiosidad médica se transformó en compasión, lo que antes era deseo de comprender el cuerpo, se hizo sed de comprender el alma. Hay en su figura una lección para nuestro tiempo. Vivimos rodeados de información, pero hambrientos de sentido. Lucas, el narrador de la ternura de Cristo, nos enseña que la verdadera sabiduría no consiste en acumular conocimiento, sino en mirar la realidad con ojos de amor. Porque solo el amor permite ver lo invisible, solo el amor cura lo que la ciencia no alcanza a tocar. San Lucas no conoció personalmente a Jesús, pero fue capaz de reconocerlo en los testimonios, en las memorias, en los gestos y en las palabras de quienes sí lo vieron. Y en eso hay una enseñanza profunda. No hace falta haber visto al Señor con los ojos para sentirlo vivo en el corazón. Lucas creyó en el Cristo que otros vieron, y en esa fe descubrió su propia vocación. Su evangelio es el más humano, el más íntimo, el más lleno de ternura. Allí donde los otros relatan la autoridad del Hijo de Dios, Lucas revela la compasión del Hijo del Hombre. Es el evangelio del abrazo al pecador, de la misericordia hacia el caído, del perdón que rompe las cadenas de la culpa. Y quizás por eso, siglos después, sigue hablándonos, porque todos, en el fondo, somos almas heridas buscando una palabra que sane. San Lucas nos recuerda que el arte, la ciencia y la fe no son caminos separados. Que la belleza y la verdad son hermanas. Que escribir puede ser también una forma de curar, y que cada historia contada con amor puede abrir una puerta hacia Dios. En un mundo donde la palabra se ha vuelto frágil y el alma se ha vuelto ruidosa, Lucas nos invita a volver al silencio, a escuchar la voz de lo eterno y a preguntarnos: ¿qué escribimos nosotros con nuestra vida? ¿Un evangelio de egoísmo o un evangelio de amor? Porque la historia de San Lucas no comienza en la pluma que escribió las palabras de Cristo, sino en el corazón que se dejó escribir por él. Hay un momento en la vida en que el conocimiento deja de bastar. Cuando los libros ya no calman la sed y la razón se inclina ante el misterio. Así comenzó el camino de Lucas, el médico sabio, el observador meticuloso, aquel que buscaba en el cuerpo humano los secretos de la vida, y terminó encontrando en el alma el reflejo de lo divino. De las calles griegas donde nació, entre templos de mármol y el eco de filósofos que hablaban de verdad y belleza, surgió un hombre que no temía hacerse preguntas. Su mente científica lo llevaba a explorar el mundo visible, pero su corazón, inquieto y silencioso, ansiaba algo que la medicina no podía ofrecerle: el sentido último de la existencia, la cura del alma. Lucas no conoció a Jesús, pero su nombre comenzó a resonar en su corazón como un susurro de verdad. Escuchaba los relatos de aquellos que lo habían visto, tocado, amado. Mujeres y hombres transformados por una sola mirada del Nazareno. No eran simples historias, eran testamentos vivos de una presencia que trascendía la muerte. Y algo en él despertó. Esa voz interior que late cuando la verdad llama a la puerta. Comprendió que su vocación no era solo sanar cuerpos, sino curar memorias, rescatar del olvido los gestos del amor más puro que había pisado la tierra. Fue entonces cuando su pluma se convirtió en instrumento, y su mente, en templo. Lucas no fue apóstol, ni discípulo directo, ni testigo ocular. Pero fue algo igual de valioso, el hombre que supo creer a través de los demás. Su fe nació de la escucha, de la humildad de quien se sabe pequeño ante el misterio. En un mundo dominado por la lógica del poder, él escogió el camino del detalle, de la compasión, del alma que observa lo invisible. Mientras los siglos se agitaban entre conquistas y guerras, Lucas caminaba junto a Pablo, compartiendo peligros, naufragios, cárceles. El médico del cuerpo se volvió médico del espíritu. Allí, en las noches interminables de viaje, en los silencios de los caminos del Asia Menor, Lucas empezó a escribir. No escribía para los sabios, sino para los heridos, no para los poderosos, sino para los pobres de corazón. Su evangelio no fue una crónica fría, sino un canto. Un retrato humano de la misericordia. En sus páginas, la voz de María guarda palabras en su corazón: el hijo perdido regresa, el pecador es perdonado, el enfermo es tocado con ternura. Lucas miró a Cristo como un hombre que entiende el dolor, como un médico que reconoce las llagas del alma.
Y así, su pluma se convirtió en puente entre la razón y la fe, entre la historia y la eternidad. En él, la ciencia y la contemplación se abrazaron. En él, la inteligencia se hizo oración. San Lucas es el testigo de que Dios también llama a los que piensan, a los que dudan, a los que analizan. Que la fe no está reñida con la búsqueda, sino que florece en ella. Porque cuando el alma se abre al misterio, la razón no desaparece, se transforma. Y en ese punto donde la mente humana toca lo eterno, comenzó la verdadera vocación de Lucas, ser el cronista del amor que cura todas las heridas. Cuando Lucas dejó atrás la voz del mundo para escuchar la del alma, no lo hizo de golpe. Su búsqueda comenzó en la calma de los libros y terminó en la tempestad de la fe. Había aprendido a observar la carne humana con precisión de médico, pero aún no comprendía el misterio de lo que la sostenía, el alma, ese soplo divino que ningún bisturí puede tocar. Nació en Antioquía de Siria, una de las grandes joyas del Imperio Romano. Era una ciudad de mármol y pensamiento, donde las ideas circulaban como monedas. Allí, entre templos dedicados a los dioses griegos y escuelas donde resonaban los ecos de Aristóteles y Platón, creció el joven Lucas, amante de la ciencia y del arte. Desde pequeño demostró una sensibilidad distinta, no solo admiraba la perfección del cuerpo humano, sino también la luz que parecía habitarlo. Su inteligencia lo llevó al estudio de la medicina, donde la anatomía era casi una forma de veneración. Cada nervio, cada latido, cada mirada lo maravillaban. Pero cuanto más aprendía sobre la vida, más se enfrentaba al misterio de la muerte. En los hospitales y calles de Antioquía veía a los hombres luchar contra enfermedades sin nombre, y comprendía que la curación del cuerpo era solo una parte del camino. Había noches en que, al cerrar los ojos, las imágenes de los enfermos volvían a su mente. Rostros de dolor, de miedo, de resignación. Lucas podía aliviar el cuerpo, pero no sabía qué hacer con el alma que lloraba detrás de esos ojos. La medicina explicaba el cómo, pero no el por qué. Fue en ese vacío donde Dios comenzó a hablarle, en ese silencio interior que solo conocen los que se atreven a mirar más allá de la materia. Y entonces, las historias comenzaron a llegar. Historias que viajaban de boca en boca, de aldea en aldea, acerca de un hombre que sanaba con solo tocar, con solo mirar. Un hombre que no solo curaba cuerpos, sino corazones. Ese nombre, Jesús de Nazaret, se convirtió para Lucas en un horizonte. Cada testimonio que escuchaba, cada rumor que cruzaba el imperio, encendía su curiosidad y su alma. No era la curiosidad del científico que busca un fenómeno, sino la del alma que presiente haber encontrado la verdad. Años después, su destino se cruzó con el de un hombre que marcaría su vida, Pablo de Tarso. Lo conoció enfermo, herido, pero lleno de una fuerza que no parecía humana. Pablo no hablaba de teorías, sino de una persona viva. Su fe era fuego. Su voz, una espada. Su mirada, un reflejo de eternidad. Lucas, acostumbrado a la precisión de la ciencia, se encontró frente a la certeza de la fe. Desde entonces, lo acompañó. Fue su médico, su amigo, su hermano de camino. Y en los largos viajes misioneros, entre tempestades, cárceles, naufragios y ciudades desconocidas, Lucas comenzó a escuchar, a preguntar, a anotar. En las noches de vigilia, bajo las estrellas, Pablo le hablaba del Maestro, del amor que había transformado a un perseguidor en apóstol. Pero no fue solo Pablo quien le enseñó. También buscó a los otros testigos, a Pedro, a los discípulos, y sobre todo a una mujer, María, la madre. Ella le narró los primeros años de Jesús, los silencios de Nazaret, los días en que el Verbo Eterno aprendía a hablar como un niño. Lucas escuchaba con el corazón. Cada palabra que caía de los labios de María era una perla de eternidad, y él las guardó todas, como quien guarda el pulso de la historia. Fue entonces cuando entendió su llamado. No se trataba ya de sanar cuerpos, sino de preservar la memoria de la salvación. Dios le pedía que su pluma fuera un canal de curación para generaciones futuras. El médico se convirtió en escritor, y el escritor en testigo. Tomó el pulso de la historia con la misma delicadeza con que tomaba el pulso de un enfermo. Su evangelio sería su obra maestra, una historia que no solo narra los hechos, sino que sana las almas. Su fe no nació de ver milagros, sino de escuchar con humildad. Su conversión no fue un arrebato, sino una lenta rendición del corazón ante la evidencia de un amor más grande que la razón. En Lucas, el intelecto y la fe no se combatieron, se abrazaron. Así, aquel hombre que buscaba remedios para la carne terminó escribiendo el remedio del espíritu, la misericordia de Cristo. Y desde entonces, su vida ya no le perteneció. Su ciencia se hizo oración, su pluma, lámpara,
y su evangelio, medicina para el alma. Porque donde la razón se detiene, comienza la fe. Y donde el hombre deja de curar, Dios comienza a sanar. El llamado que había nacido como un susurro pronto se convirtió en cruz. Lucas, el hombre que había encontrado en la palabra la medicina del alma, comprendió que seguir a Cristo no significaba huir del dolor, sino aprender a transformarlo. La fe, descubrió, no se sostiene en la comodidad, sino en la fidelidad a pesar del silencio. Acompañar a Pablo fue una escuela de paciencia, de entrega y de amor hasta el límite. Recorrieron juntos caminos interminables, ciudades hostiles, mares agitados. Desde las sinagogas hasta los puertos, desde las plazas hasta las cárceles, Lucas fue testigo de un cristianismo que nacía entre persecuciones y esperanza. Había dejado atrás el orden sereno de sus estudios, y ahora su vida era una sucesión de peligros, viajes y milagros. En Filipos, lo vio predicar a hombres encadenados. En Tesalónica, lo vio huir de quienes querían su muerte. En Roma, lo vio resistir la soledad de una celda húmeda, y en cada lugar, Lucas se descubría a sí mismo más cerca del misterio que había empezado a escribir. Allí donde el dolor se hacía insoportable, aparecía una alegría que desafiaba toda lógica. Una alegría nacida no de la ausencia del sufrimiento, sino de la certeza de estar haciendo la voluntad de Dios. Lucas, con su alma de médico y su corazón de creyente, comenzó a ver el mundo con nuevos ojos. Ya no veía cuerpos enfermos, sino corazones en busca de luz. Cuando curaba una herida, comprendía el símbolo escondido en ella, la herida de la humanidad, que solo Cristo puede cerrar. Cuando veía a un leproso acercarse a pedir ayuda, no veía solo la enfermedad, sino la esperanza que aún no muere. Así, su vida se convirtió en un laboratorio divino donde cada sufrimiento era una lección, y cada lágrima, un espejo del rostro de Cristo. Su fe, forjada en la observación, ahora ardía en la experiencia. La razón que antes analizaba, ahora contemplaba. Pero el camino no fue fácil. A veces la duda lo rondaba como un espectro. ¿Valía la pena dejarlo todo por una verdad invisible? Hubo noches en que el cansancio lo llevó al borde del abandono. El frío de las prisiones romanas le calaba los huesos, y el silencio de Dios parecía más profundo que nunca. Pero cada vez que miraba a Pablo, orando con los ojos cerrados y el alma encendida, la duda se disipaba. En aquel hombre que había sido perseguidor y ahora predicaba el perdón, Lucas veía la prueba viviente de que el Evangelio no era un ideal, sino una realidad. Con el tiempo, la ciencia del médico se convirtió en la sensibilidad del testigo. Donde otros veían debilidad, él veía compasión, donde otros veían derrota, él veía redención. Y fue entonces cuando comprendió, la verdadera medicina no está en las manos, sino en el amor. Durante sus viajes, Lucas comenzó a escribir. Al principio eran notas dispersas, relatos escuchados, memorias guardadas. Pero poco a poco, el Espíritu Santo fue ordenando su pluma. Entrevistó a quienes habían conocido a Jesús, a testigos de sus milagros, a los discípulos, y sobre todo, a María, la Madre. De ella escuchó el relato de la Anunciación, el cántico del Magnificat, la ternura de Belén. Ella hablaba de su hijo con una mezcla de gozo y dolor, de misterio y certeza. Y mientras la escuchaba, Lucas sentía que cada palabra era semilla de eternidad. En esas conversaciones nació el Evangelio de la Misericordia. No fue una obra de erudición, sino de fe, no escrita con tinta, sino con lágrimas. Lucas no quiso solo contar lo que Jesús hizo, sino lo que Jesús sintió, su compasión por los pobres, su ternura hacia los pecadores, su mirada sobre los olvidados. Por eso su Evangelio respira humanidad. Allí donde los otros evangelistas narran los hechos, Lucas revela el corazón. Pero antes de que su obra viera la luz, llegó el dolor más grande. Pablo fue arrestado en Roma y condenado a muerte. Lucas lo acompañó hasta el final. Lo vio caminar hacia el martirio con serenidad, como quien regresa a casa. Cuando la espada del verdugo cayó, Lucas no lloró como quien pierde, sino como quien contempla una victoria. El discípulo del amor había entregado su vida al amor mismo. Después de la muerte de Pablo, el silencio fue su única compañía. Pero de ese silencio brotó su segunda obra, los Hechos de los Apóstoles. Allí, Lucas relató no solo lo que Cristo hizo, sino lo que sigue haciendo en su iglesia. Cada milagro, cada conversión, cada palabra pronunciada en su texto es una nueva respiración del Espíritu. Se dice que, en sus últimos años, regresó a Grecia. Continuó predicando, curando y escribiendo. Su presencia era serena, su voz, un refugio. Donde pasaba, la gente decía sentir paz. Algunos lo buscaban por sus manos de médico,
Otros, por la sabiduría que emanaba de sus silencios. Murió en la fe, sin honores ni ruido. Algunos dicen que fue martirizado, otros que entregó su espíritu en calma, mirando el cielo al que había aprendido a pertenecer. Pero todos coinciden en que su muerte fue igual que su vida, silenciosa, luminosa, profundamente humana y divina a la vez. Y así, el médico que un día buscó entender el cuerpo terminó revelando el misterio del alma. El sabio que buscaba el origen de la vida descubrió a la vida misma. El hombre que quiso curar el mundo con ciencia terminó sanándolo con palabras. Su pluma no se detuvo en la tumba. Sigue escribiendo en cada corazón que se deja tocar por el Evangelio. Sigue sanando en cada alma que descubre, en las palabras de Cristo, la cura para su herida más profunda. Porque Lucas no murió, su voz aún respira en cada página que dice que la misericordia es más fuerte que el pecado, que el perdón es más poderoso que la culpa, y que en el corazón de Dios siempre hay espacio para volver a empezar. Cuando el cuerpo de Lucas fue entregado al descanso, su voz no se apagó. El silencio de su tumba se convirtió en palabra viva, y su pluma, esa pluma que había recorrido las heridas del mundo, continuó escribiendo en el corazón de los siglos. Porque algunos hombres pasan por la historia dejando monumentos de piedra, pero otros, como él, dejan templos de palabra. Y esos templos son eternos, porque están construidos en el alma del hombre. El Evangelio según San Lucas es más que un libro. Es un espejo en el que el ser humano puede reconocerse débil, pero amado. En sus páginas, Dios no aparece lejano ni temible, sino cercano, sensible, humano. Lucas no nos muestra al Cristo que reina, sino al Cristo que abraza. No al juez que condena, sino al médico que cura. Su Evangelio es el lugar donde la miseria y la ternura se encuentran, donde la justicia y la compasión se dan la mano, donde el perdón se convierte en medicina para las heridas más hondas. Y tal vez por eso, su palabra nunca ha perdido actualidad. Porque los hombres cambian, los imperios caen, las lenguas mueren. Pero el corazón humano sigue necesitando ser sanado. Y el Evangelio de Lucas sigue ofreciendo ese remedio, el amor incondicional de un Dios que se inclina sobre el sufrimiento y lo transforma en esperanza. A lo largo de los siglos, su voz ha acompañado a los cansados, a los médicos, a los artistas, a los peregrinos de la fe y de la duda. En los hospitales donde la ciencia se enfrenta al misterio, su figura aparece silenciosa, recordando que el cuerpo es sagrado porque alberga el alma. En los talleres de los pintores y los escultores, su espíritu inspira la belleza que eleva. En las aulas donde se busca comprender al hombre, su sabiduría recuerda que el conocimiento sin amor es un desierto. San Lucas es el santo de los que curan, de los que crean, de los que escriben, de los que observan con delicadeza la fragilidad humana. Es el patrono de los que buscan unir el pensamiento con la fe, la observación con la contemplación, la ciencia con la gracia. Su símbolo, el toro alado, encierra todo su misterio, fuerza terrenal que se eleva hacia lo divino. El toro representa el sacrificio, la entrega del que ofrece su vida por amor, las alas, la inspiración del espíritu que lo eleva más allá de la carne. Así fue Lucas, humano y celestial, terrenal y eterno, carne y palabra. Su existencia fue un vuelo nacido del sacrificio, un ascenso del alma hacia la verdad que cura. En sus escritos, el Evangelio se vuelve arte y la fe se vuelve poesía. Cada frase suya tiene la precisión del médico y la ternura del creyente. Cada historia es un cuadro pintado con la luz de la misericordia. Donde otros narran hechos, él pinta emociones. Donde otros describen milagros, él muestra el rostro de la compasión. Y ese es quizá su legado más profundo, haber enseñado que la misericordia no es un atributo de Dios, sino su esencia. Que no hay herida tan profunda que él no pueda tocar, ni pecado tan oscuro que él no pueda iluminar. Que el amor de Dios no se gana, se recibe. Y que incluso el corazón más endurecido puede volver a latir si se deja mirar por esa ternura divina. Pero el mensaje de Lucas no es solo para el creyente, sino también para el buscador. Para el científico que duda, para el artista que busca sentido, para el alma que se siente sola en medio de un mundo que olvida lo sagrado. A todos ellos, Lucas les dice, mira más allá de lo visible. Detente en el detalle. Ahí, en lo pequeño, en lo cotidiano, en lo humano, encontrarás a Dios. Él entendió que la fe no se opone al conocimiento, sino que lo completa. Que la ciencia sin compasión se vuelve fría, y la fe sin razón se vuelve ciega. Y en esa unión, la de la mente y el corazón, está el verdadero equilibrio del alma humana. Por eso su Evangelio es un mapa espiritual, un camino de regreso hacia lo esencial. Cada uno de sus relatos, el hijo pródigo, el buen samaritano, el perdón de la pecadora,
no son solo historias del pasado, sino espejos de nuestra propia vida. Nos muestran que todos somos el hijo que regresa, el viajero que se detiene a ayudar, la mujer que llora y es perdonada. Nos recuerdan que el reino de Dios no empieza en el cielo, sino en cada gesto de amor que hacemos en la tierra. Hoy, 2000 años después, cuando el ruido del mundo amenaza con ahogar el alma, la voz de Lucas sigue siendo necesaria. Nos recuerda que aún hay esperanza, que el alma humana puede seguir siendo lugar de encuentro entre la razón y el misterio, que hay una medicina más poderosa que cualquier ciencia, la misericordia. Y en ese sentido, San Lucas sigue siendo contemporáneo. Cada vez que un médico trata a su paciente con ternura, Lucas está presente. Cada vez que un artista crea belleza para elevar el espíritu, Lucas está allí. Cada vez que un hombre o una mujer decide perdonar, servir o amar sin esperar recompensa, Lucas vuelve a escribir su evangelio, pero ahora en el corazón de los vivos. Él no solo nos dejó un texto sagrado, nos dejó una forma de mirar el mundo. Una mirada que ve en cada herida la posibilidad de redención, en cada caída la oportunidad de levantarse, en cada ser humano un reflejo del rostro de Cristo. Y así, su voz, que nació de la escucha, sigue escuchando. Su palabra, que nació del amor, sigue amando. Y su evangelio, que nació para sanar, sigue curando. Porque la vida de San Lucas no terminó con su muerte. Comenzó a vivir en cada alma que busca comprender el misterio del amor. Y mientras haya alguien que lea su evangelio con el corazón abierto, mientras exista una sola persona que crea que el perdón es posible, San Lucas seguirá escribiendo. Escribiendo en el tiempo. Escribiendo en nosotros. Y así, cuando cerramos las páginas del Evangelio de San Lucas, no estamos terminando una historia, estamos abriendo los ojos a la nuestra. Porque su palabra no fue escrita para un tiempo pasado, sino para el corazón humano de todos los tiempos. Cada línea suya es un puente entre el cielo y la tierra, entre el saber y la fe, entre la herida y la esperanza. San Lucas nos enseña que la vida puede ser un evangelio, que nuestras obras pueden ser versos de compasión, y que cada día podemos escribir, con gestos de amor, un nuevo capítulo en la historia de Dios con los hombres. Quizás no todos curaremos cuerpos, ni escribiremos libros, ni viajaremos junto a los apóstoles. Pero todos podemos sanar un alma con una palabra buena. Todos podemos levantar a un caído. Todos podemos mirar al mundo con los ojos de la ternura que Lucas aprendió de Cristo. Esa es su herencia. Ese es su mensaje. Y hoy, más que nunca, necesitamos escucharlo. Si esta historia tocó tu corazón, si algo en las palabras de este médico del alma te recordó que aún hay esperanza, te invitamos a seguir caminando con nosotros por este sendero de fe, arte y espíritu. Aquí, en la voz de los santos, seguimos dando voz a esas vidas que el tiempo no ha podido silenciar. Vidas que, como la de San Lucas, nos recuerdan que el amor de Dios aún escribe sobre el corazón humano. Suscríbete, comparte, y acompáñanos en esta misión de encender la fe a través de la belleza. Cada historia, cada santo, cada palabra, es una oportunidad para dejar que la gracia también hable en ti. Porque, al final, todos, como Lucas, somos escritores de una historia que no termina. La historia del amor que cura, del amor que salva, del amor que sigue vivo.